Tengan ustedes, por supuesto, muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que viene a ser la presentación de nuestra tercera unidad. Para el día de hoy, la idea fundamental que tengo es, por supuesto, en ningún momento avanzar toda esta unidad porque es amplia y, por supuesto, nos va a llevar no solamente una clase, nos va a llevar varias clases. Pero, por supuesto, debemos de empezar. Vamos a dar, como quien dice, el primer paso. Y dentro de ese primer paso implica, por supuesto, analizar en primera instancia el contenido que tiene esta unidad. Y esta habla acerca de, por ejemplo, vamos a analizar el alcance de una investigación. Vamos a ver el tema de las hipótesis, las características que tiene una investigación científica. Vamos a hablar acerca del diseño de la muestra y de la recolección de datos. Toda esta información, por supuesto, nos tiene que permitir desarrollar un trabajo de investigación y, por supuesto, ya hablar de manera muy concreta, poder desarrollar en este caso nuestro marco teórico y una monografía propiamente hecha como lo que nosotros vamos a hacer. Recordarles que para todos, por supuesto, que estamos grabando esta presentación con el objetivo de que la información quede, por supuesto, colgada en el aula virtual para que puedan, por supuesto, acceder a la información, puedan ver una, dos, tres, cuatro veces la misma y de esta manera, por supuesto, tener las herramientas necesarias para poder acceder a la información y poder revisarla una, dos, tres veces, las veces que ustedes vean pertinente para, por supuesto, mejorar la comprensión de lo que nosotros pretendemos desarrollar. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el alcance, la importancia del alcance, y vamos a hablar de hipótesis y variables. Creo que con este avance, con esta información, creo que es adecuado y pertinente, y la siguiente semana ya estaremos viendo el tema del diseño, viendo el tema del muestreo y, por supuesto, el proceso de recolección de información a través de la recolección de datos. Bien, entonces, entremos en materia. ¿Qué es en este caso el alcance de una investigación de manera mucho más concreta en procesos de investigación cuantitativa? ¿Por qué nosotros trabajamos solamente o nos basamos en investigaciones cuantitativas? Porque a lo que nosotros nos interesa, lo que nosotros queremos y pretendemos es precisamente determinar un dato concreto. Nosotros nos interesa saber si una nueva variedad transgénica, que ahora está de moda, hablar de justamente el tema transgénico, representa una buena elección, una buena inversión al momento de poder analizar las características que tiene esta variable. Para eso nosotros vamos a sembrarla, vamos a estudiarla y vamos a analizar los principales componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Pues, por supuesto, rendimiento, y vamos a compararla de repente con otras variedades que son tradicionales, que son nativas, para ver si la variedad transgénica es más rentable desde el punto de vista económico, porque en teoría a esa variedad que es transgénica nosotros no le vamos a aplicar la misma cantidad de herbicidas y insecticidas que le utilizábamos con las variedades tradicionales. En ese sentido, nos tiene que regenerar una reducción en cuanto a nuestros costos de producción, pero por sobre todo nos tiene que generar una mayor rentabilidad. ¿Cuánto significa en este caso, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de rendimiento, utilizar una variedad como esta? Representa un 15%, un 10%, un 15, 20% más en comparación con las variedades tradicionales.
pues eso es lo que vamos a desarrollar. Como nosotros hacemos ese tipo de investigaciones, todas estas se analizan desde el punto de vista de una investigación cuantitativa. En ese sentido, nosotros, una investigación cuantitativa, podemos analizarla desde estos 4 tipos de estudios. Un estudio exploratorio, puede ser descriptivo, correlacional o explicativo. En este caso, nosotros podemos desarrollar ok. Entonces decimos que nosotros podemos desarrollar investigaciones que sean exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Bien, vamos a analizar entonces cada uno de ellos. En las investigaciones que son cualitativas, tenemos 2 diseños o 2 tipos o 2 alcances, que son el explicativo, el descriptivo explicativo y el descriptivo causal. Volvemos a insistir, nosotros nos vamos a centrar prácticamente en lo que viene a ser el alcance de investigaciones cuantitativas porque es lo que nosotros hacemos. Vamos a explicar qué es el alcance exploratorio. El exploratorio se lo utiliza cuando el objetivo de nuestra investigación es examinar un tema o un problema de investigación que ha sido poco estudiado. Por ejemplo, se habla mucho de que es posible que estas semillas transgénicas puedan tener un impacto sobre la salud. Sin embargo, son muy pocas organizaciones, son muy pocos, por lo menos a nivel Bolivia. Es posible que a nivel internacional en otros países se hubiesen hecho investigaciones, pero en Bolivia no hemos hecho ninguna investigación o son escasas o nulas investigaciones respecto precisamente a este elemento. ¿Cuál es el impacto en la salud de la población que consume productos que han sido sacados de una semilla transgénica? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una investigación al respecto, tendríamos que utilizar una investigación exploratoria, porque el objetivo de este tipo de investigación de manera concreta es examinar un tema o un problema que ha sido poco estudiado, poco establecido, poco entendido, por consiguiente existe muy poca información y lo que nosotros queremos es precisamente aportar en el desarrollo precisamente de las evidencias necesarias para fortalecer el conocimiento al respecto justamente del uso de los transgénicos y el consumo de los mismos en las personas. Un estudio descriptivo consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos que se deben de dar para determinar cómo son y cómo se manifiestan. Vamos, por ejemplo, a analizar, queremos saber el impacto en la agricultura del cambio climático. Cómo este fenómeno se genera, cómo se presenta, cuáles son sus condiciones y cómo se manifiesta, cuál es el impacto que tiene el cambio climático en la agricultura, en la soya, en tomate, en papa, y queremos precisamente analizarlo. Entonces, si nuestra investigación tiene estas características, nosotros queremos describir cómo se presenta un determinado fenómeno. Y este fenómeno puede ser cambio climático, puede ser deforestación, puede ser cualquier variable que nosotros queramos describir, que nosotros podamos identificar cuáles son las situaciones, bajo qué contexto, cómo se genera y cuál es el impacto del mismo sobre, en este caso, sobre la sociedad o sobre una determinada población o de manera más concreta sobre un determinado cultivo. Entonces nosotros vamos, por supuesto, a desarrollar una investigación que sea descriptiva. Una explicación explicativa va, por supuesto, un poquito más, es un estudio mucho más adelantado, es un estudio mucho más a detalle que lo que viene a ser en este caso una simple descripción. Al ser así, lo que hacemos es precisamente
analizar aquellos conceptos, fenómenos y el establecimiento de relaciones entre ellos para determinar y responder a las causas con las cuales se genera un determinado evento o un fenómeno físico o social. Esto, volvemos a insistir, es un estudio un poquito más profundo, es un estudio mucho más detallado que responde, por supuesto, a nuestra investigación. En este sentido, lo que nosotros hacemos es precisamente utilizar este tipo de investigaciones para poder hacer una descripción de manera concreta de cuáles son las causas que generan un determinado evento. Un determinado evento o un determinado fenómeno. Correlacional. Utilizamos este tipo de investigaciones cuando nuestro interés es llegar a conocer la relación o el grado de asociación que debe existir entre dos o más conceptos o variables dentro de un contexto particular. A ver, veamos entonces. Yo voy a utilizar este tipo de investigaciones cuando pretendo, por ejemplo, relacionar el impacto de la ivermectina en pacientes con COVID-19. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros desarrollamos este tipo de investigaciones? ¿Qué pasa con los pacientes a los cuales nosotros le estamos aplicando la ivermectina al 1%? Pero en ese análisis vamos a establecer también ciertas particularidades en cuanto a su aplicación. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, pacientes en cuya presencia o la presencia del virus, en este caso, está en sus primeros estadios. ¿Cuánto de dosificación vamos a utilizar para estos pacientes? Y la dosificación que vamos a utilizar para pacientes que están con ya una fase un poquito más avanzada. En ese sentido, por supuesto, tendríamos que ver y analizar estas circunstancias y estos elementos que van a permitirnos, por supuesto, analizar la relación que existe y el impacto que tiene, en este caso, la ivermectina sobre el COVID y los pacientes que han sido infectados con esta enfermedad. De esta manera, nosotros podemos, por supuesto, llegar a desarrollar una investigación que sea correlacional, es decir, analizar la relación que tiene y el impacto que provoca en los pacientes cuando yo aplico ivermectina al 1% en pacientes que están en los primeros estadios de la enfermedad, en pacientes que están ya con poquito más con avanzado, como quien dice, en cuanto al desarrollo de la enfermedad, y de esta manera, por supuesto, ver la conveniencia de los trabajos de la aplicación o no de la ivermectina en pacientes que están enfermos o que están con problemas del COVID-19. Bien, aquí hacemos, por supuesto, una mayor valoración respecto a lo que habíamos explicado anteriormente, donde analizamos, por supuesto, el tema del alcance, tanto para cada uno de estos elementos, el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, el explicativo. El propósito de la investigación, el por qué nosotros vamos a utilizar en este caso un alcance exploratorio, un alcance descriptivo, correlacional o explicativo, y cuál es el valor que puede otorgarnos en este caso en un proceso de investigación científica el poder desarrollar una investigación de estas características. Esta información nos va a permitir solventar en este caso una investigación. A ver, es importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros desarrollamos una investigación, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es precisamente que nosotros vamos a elegir una investigación. Puede ser exploratoria, sí. Puede ser educativa,
por supuesto que sí, pero en ningún momento no se recomienda utilizar en una sola investigación 4 tipos de investigación. Lo ideal, lo adecuado es, por supuesto, elegir de forma concreta. Por ejemplo, va a ser un alcance descriptor perfecto. Entonces, utilizaremos una investigación que tenga ese alcance. Un solo alcance en lo posible, y lo ideal es, por supuesto, utilizar un solo alcance como ustedes, porque ustedes están viendo de que cada uno de estos alcances tienen características y particularidades diferentes en función al objetivo, a la meta que nosotros tenemos en nuestra investigación y en función a las características propias de la investigación que estemos desarrollando. Tenemos que, por supuesto, emplear uno de los 4 tipos de alcances que están presentes en la investigación científica. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca un poquito de lo que viene a ser la hipótesis y nuestras variables. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una afirmación o son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto al problema de investigación. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a emplear este tipo de conceptos, vuelvo a insistir en esto, cuando nosotros, por ejemplo, los policías, por ejemplo, son uno de los que más utilizan este tipo de conceptos, que hablan, por supuesto, acerca del tema de una hipótesis, para que lo tomemos un poquito en cuenta. A ver, existe, y nos acordemos un poquito del tema de la hipótesis, existe un homicidio, se denuncia un homicidio en una zona X de Santa Cruz, y resulta que, por supuesto, van a llamar a la policía, y la policía llega después de 40 minutos. La policía llega y 2 minutos después llega la prensa. El policía que ha llegado, que tiene 5 años de antigüedad, en este caso en la PLCC, ha visto probablemente 20 o 30 casos similares a la escena del crimen donde precisamente se encuentra la persona que ya ha fallecido, y solamente con 2 o 3 minutos en los cuales él ha estado en la escena del caso, la prensa, por supuesto, inmediatamente va a abordarlo y le va a preguntar cuáles han sido los motivos y qué es lo que ha sucedido, por qué esa persona ha fallecido. Con la experiencia que tiene este policía, va a decir que la hipótesis que él tiene es tal. Puede ser que diga, por ejemplo, al no haber encontrado un arma homicida de forma inicial, es posible que se aventure, y tampoco al encontrar, por ejemplo, eh, evidencias de que la mujer ha sido golpeada o algo por el estilo, es posible que, por ejemplo, que el policía diga que la mujer que ha fallecido lo que ha hecho es prácticamente, probablemente, es un suicidio. Él va a afirmar. Él no tiene, como quien dice, más evidencia que el poco tiempo que ha observado. Pero la experiencia que él tiene le va a permitir a generar una hipótesis. Es decir, lanzarse, en términos más sencillos, es lanzarse a la piscina o aventurarse a algo, a afirmar algo que no está estudiado. Se está lanzando a la piscina, está diciendo, esta persona falleció por este motivo. Entonces, una vez que la prensa se va, el policía, aprovechando precisamente que ya no están, empieza a hacer su verdadero trabajo. Empieza a hacer una relación fotográfica, saca un montón de fotografías, pide a las personas que se aíslen, pero que no se vayan para hacer ese trabajo. Trata de identificar la escena del crimen, toma una serie de muestras dactilares, una serie de elementos, trata de identificar en la escena del crimen
todos aquellos elementos que después pueden ser de repente analizados en un laboratorio para identificar de manera muy concreta cuáles son los motivos por los cuales realmente llevaron a la muerte, en este caso, a esa persona. Levantan el cadáver y lo llevan al laboratorio, en este caso a la morgue, y en la morgue van a determinar exactamente el porqué, qué causó la muerte de esta persona. Mientras hacen eso, este policía que sigue en la escena del lugar empieza a preguntar, empieza a levantar información a los familiares, a la madre, a la hermana, al tío, y de repente empiezan a decir que empiezan a identificar que esta persona resulta que había tenido cortejo. Entonces, la madre había dicho que precisamente 2 días antes habían encontrado a su hija discutiendo, porque en las últimas 2 semanas lo único que hacía la chica, la hija, era discutir con el cortejo. Entonces, fíjense cómo de a poquito, como que la escena, como que el policía va teniendo elementos, va teniendo, como que dice, las herramientas necesarias para ir direccionando su investigación. Al final de todo, descubren que la persona que había fallecido lo había hecho por un proceso de intoxicación. Luego la agarran al cortejo, se lo llevan a un cuarto oscuro y luego de un par de estate quietos, lo sientan y le dicen, ahora vas a hablar porque vas a hablar. Y resulta que en 2 minutos el cortejo se larga en llanto y empieza a explicar cuáles fueron los motivos, los verdaderos motivos que llevaron precisamente a todo eso. Con toda esa información, con los estudios del laboratorio que llevó, con el análisis de la morgue, finalmente, y luego de un proceso de investigación, el policía tiene ya los resultados de su investigación y puede llegar a decir si lo que él había dicho de forma inicial, que era una hipótesis acerca del suicidio, se comprueba o no. Luego de 48, 72 o una semana después, ya tiene las herramientas necesarias para decir si se equivocó o si la acertó en la hipótesis que él había mencionado. Pues la hipótesis es prácticamente eso. Es simplemente eso. El análisis es lanzarse a la aventura, es lanzarse en un proceso de investigación en la cual yo afirmo o hago una suposición respecto al problema que yo estoy identificando. En este sentido, la función que cumple una hipótesis es, por supuesto, la de direccionar al problema de investigación, con el objeto del mismo, identificar las variables del objeto de estudio y orientar el uso de métodos y técnicas de obtención de información. Para ello es importante que podamos justamente cazar o analizar lo que viene a ser en este caso una variable independiente, dependiente e intervinientes. ¿Por qué tenemos que cazarlas? Porque las variables van casadas con la hipótesis. Por consiguiente, es imposible no hablar de hipótesis o dejar de hablar de las variables cuando estamos haciendo una investigación científica. Entonces, los tipos de hipótesis son hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna. En unos minutos más vamos, por supuesto, a detallar cada una de ellas. Insistimos en el concepto de lo que viene a ser la hipótesis. Es una explicación tentativa de un determinado fenómeno, es una predicción o anticipación de un hecho, es una afirmación aún no verificada que relaciona dos o más variables. Puede ser también entendida como una técnica mental y su función principal es sugerir nuevos experimentos con nuevas observaciones en el proceso. Eso entonces había sido una hipótesis. La hipótesis, si corresponde, debe ser, por supuesto, formulada de forma tácita. ¿A qué me refiero con formulada de forma tácita? Es decir, que debe de afirmar, debe ser sí o sí
afirmativa. Debe decir, por ejemplo, las TICs facilitan el aprendizaje. Bueno, eso es una hipótesis. Estamos afirmando, estamos diciendo, estamos prediciendo. Luego veremos, haremos una investigación, desarrollaremos todo un método para poder identificar si realmente las TICs aportan o no. Para ello, de repente, vamos a entrevistar a 2 buenos estudiantes o a entrevistar a unos 100 buenos estudiantes. Y a esos 100 buenos estudiantes les diremos a ver cómo ellos tienen un buen rendimiento, qué hacen para poder precisamente alcanzar buenas notas. ¿Utilizan las TICs? ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utilizan para poder aprender mejor? Entonces, toda esa información después nos va a permitir, por supuesto, llegar a definir si nuestra hipótesis es adecuada o no. Debe ser, por supuesto, presentada de forma mesurada y, por supuesto, y tiene que estar relacionada con nuestra realidad. Debe ser clara, debe ser precisa, debe ser comprensible, tiene que ser verificada con técnicas asequibles. Ya habíamos dado un par de ejemplos de cómo podemos llegar a verificar. Debe haber un establecimiento entre las relaciones entre las variables independientes, intervinientes y, por supuesto, tienen que permitirnos alcanzar todo este tipo de desarrollos en una investigación. Debe ser, por supuesto, susceptible a ponerse a prueba. Esto es indispensable, tiene que ser contrastada. Una de las características indispensables de una hipótesis es que esta pueda ser contrastada. Los elementos que tiene una hipótesis son básicamente 3. Tenemos unidad de análisis, variables y los elementos lógicos. Una unidad de análisis puede ser, por ejemplo, un cultivo, puede ser una persona, un recurso, un individuo, una organización. Vamos a hacer nuestro estudio, nuestra investigación en el cultivo de soya. Entonces, nuestra unidad de análisis es precisamente el cultivo o una X variedad de soya del cultivo de la soya. Las variables son, en este caso, las características o propiedades de la unidad de análisis, que van a ser, por supuesto, susceptibles a ser tomados en cuenta. Los elementos lógicos que tiene una investigación es que estas relacionan la unidad de análisis con las variables, es decir, sirve como ligazón entre la unidad de análisis y las variables. Por consiguiente, en este caso son los elementos lógicos, son los elementos que nos facilitan el desarrollo de nuestra investigación. Les pongo un ejemplo, podemos después desarrollar de repente otros más. Una hipótesis nos dice, aquellos estudiantes que estudian durante 2 o más horas diarias tienen un mayor rendimiento académico que aquellos que estudian menos horas. La unidad de análisis, en este caso, es el estudiante o los estudiantes. Las variables, en este caso una variable independiente, son las horas de estudio. Y la dependencia es el rendimiento académico, es decir, en función a la cantidad de horas de estudio que tenga un estudiante, va a estar determinado el rendimiento académico. Eso es lo que yo estoy diciendo en la formulación de esta hipótesis. Los elementos lógicos, en este caso, son mayor y menor. A mayor cantidad de horas de estudio, mayor será el rendimiento académico. Si yo dispongo o prácticamente disminuyo o no tengo horas de estudio, por supuesto, tendré un menor resultado en cuanto al rendimiento académico que pueda tener en la carrera universitaria. Las características que tiene una hipótesis es que esta tiene que ser real, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, debe existir, en este caso, la formulación de unas variables, debe existir una relación, cuando hablábamos precisamente de la ligazón que debe tener entre las variables y la unidad de análisis, debe ser medida, la hipótesis tiene que ser medida, tiene que ser contrastada y
con técnicas que puedan probar la misma. Habíamos mencionado que la hipótesis siempre va a afirmar. Entonces, si vamos a hacer fácil afirmativa, nosotros tenemos que medirla, tenemos que comprobarla, tiene que ser contrastada. Ahora, también es importante que todos sepan que en las investigaciones descriptivas y en las exploratorias es posible que podamos llegar a omitir la hipótesis. ¿Qué significa todo esto? Significa que no en todas los tipos de investigaciones es indispensable el formular, en este caso, una hipótesis. En el caso de investigaciones exploratorias, por ejemplo, no se hacen formulaciones de hipótesis. En el caso de investigaciones descriptivas, se formulan hipótesis cuando se hace un pronóstico de un hecho o de un determinado dato. En las investigaciones correlacionales y explicativas, sí, en estas dos sí se formulan hipótesis. Pero en estas dos, en la exploratoria y la descriptiva, es posible que nosotros podamos justamente llegar a decir que no se formulan. ¿Ok? Esto también es importante. Es decir, va a depender del tipo de investigación en el cual yo voy a desarrollar nuestra investigación para formular mi hipótesis y por ende también las variables que tengo que tomar en cuenta. Ok, vamos a... Ahora sí. Entonces, decimos que tenemos tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis de investigación, que normalmente la vamos a tener con este signo, HI, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Y por supuesto, deben de cumplir con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente. Para ello, lo que yo formulo en este caso, en una investigación científica, siempre es una hipótesis de investigación. En una investigación, puedo también formular una hipótesis nula. Es decir, mi hipótesis de investigación va a decir siempre que sí. En cambio, la hipótesis nula va a decir que no. Siempre, siempre va a ser el reverso de una investigación, de una hipótesis de investigación. Por consiguiente, con el ejemplo anterior que decíamos que nosotros, que los estudiantes que estudian entre 2 o más horas tienen un mayor rendimiento, la hipótesis alterna, la hipótesis nula, sería que nuestros estudiantes, por más que estudien 2 o 3 horas, no tendrán un mayor rendimiento en comparación con lo que estudian menos horas. Estamos negando lo que habíamos afirmado anteriormente. La hipótesis alterna, como dice su nombre, en este caso genera una alternativa. Es decir, vamos a condicionar con el ejemplo anterior una alternativa que condiciona, en este caso, el nivel de aprendizaje o el rendimiento académico. Podríamos decir que por ejemplo, esa condición puede estar sujeto, por ejemplo, al nivel socioeconómico. Y resulta que no había sido el tema de las horas de dedicación al estudio, sino que está representada en función al nivel socioeconómico, es decir,
De repente, aquellas personas que tengan mayores condiciones son los que van a obtener un mayor puntaje, un mayor rendimiento académico. Estoy generando una alternativa a la afirmación propuesta en el inicio de mi investigación. Cuando yo elaboro una investigación científica, ¿puedo utilizar las tres hipótesis? Por supuesto que sí. En función a la envergadura de mi trabajo de investigación, por supuesto que yo voy a emplear las hipótesis que vea por conveniente. En este sentido, utilizaré los tres tipos de hipótesis. Recapitulamos un poquito. La hipótesis de investigación es aquella hipótesis en la cual me va a permitir afirmar, lanzarme a la piscina afirmando algo. Y debe esta hipótesis, por supuesto, tener y cumplir con los requisitos establecidos que ya habíamos mencionado anteriormente, que debe existir una unidad de análisis, debe haber la presencia de variables y debe haber la presencia de una relación entre ambas, de ligazón. La hipótesis nula va a ser prácticamente el reverso de nuestra hipótesis de investigación. Entonces estamos negando lo que hemos afirmado anteriormente. Y la hipótesis alterna genera o cuestiona lo antes planteado y dice, no, esto no es así. Puede ser debido a estos elementos. Y nos genera una nueva condición para precisamente analizar el tema de una variable. Bien, veamos precisamente esto último. ¿Qué es una variable? Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible a asumir un valor. ¿Qué significa esto? Que es una cualidad que va a asumir un determinado valor. Y ese determinado valor puede haber diversas formas o clasificaciones. Vamos a tener variables cualitativas y cuantitativas, variables discretas y continuas, variables dependientes y variables independientes e intervinientes. Bien, en ese sentido, entonces, nosotros vamos a ir analizando cada una de estas. Las variables que son en este caso, veamos primero las cuantitativas con la cualitativa. Las variables cuantitativas son aquellas que expresan mediante un número o una unidad de medida que se expresan mediante una numeración. Habíamos mencionado que una variable es eso, puede ser en este caso cualquier característica o cualidad que sea susceptible de asumir un valor. Cuando ese valor es numérico o está representado con una unidad de medida, puede ser en porcentaje, puede ser, por ejemplo, en el caso de la edad, el peso y otros, entonces estamos asumiendo una variable cuantitativa. Al contrario, cuando yo lo que hago es analizar y tomar valores relacionados con, por ejemplo, una cualidad, ¿cuál es la cualidad de, de un determinado, por ejemplo, fenómeno? Por ejemplo, el color, el mes, el género. Aquí ya no hablamos de un tema netamente numérico, sino que estamos hablando de una cualidad. Cuando lo que estamos analizando pues está puesta en marcha, por ejemplo, yo quisiera decir, resulta que las mujeres son más inteligentes que los hombres. En este caso, una variedad de género, el que condiciona el hecho de tener un mayor rendimiento académico en comparación con otros. Cuando lo hago de esa manera, entonces estoy diciendo que estoy utilizando una variable cualitativa. Una variable que sea discreta, en este caso, discreta o discontinua, son aquellas que no pueden tomar valores intermedios entre otros valores dados. Es decir, asumen valores enteros. Por eso son variables discretas.
Es decir, por ejemplo, número de estudiantes, eh, número de nacidos vivos. No podemos asumir valores intermedios porque no existen 2.5 niños que han nacido, por ejemplo, ¿no es cierto? En cambio, las variables continuas pueden asumir cualquier valor dentro de un determinado intervalo, por lo cual se pueden expresar en fracciones o decimales. Es decir, podemos utilizar eh, tasa de crecimiento intercensal del 2,5%. Podemos utilizar unidades de medida que, por supuesto, tengan esa condición. En este caso, que puedan ser expresadas en forma de fracciones o decimales. Veamos un poquito el tema de nuestras variables independientes e intervinientes. Una variable independiente, en este caso, es una variable que influye, causa o produce un determinado fenómeno. Ejemplo, la temperatura causa la expansión de los gases. La temperatura, en este caso, es la variable independiente y la expansión de los gases se convierte en la variable dependiente. La sequía provoca un proceso de migración de las zonas rurales hacia centros urbanos. La sequía es el factor que provoca, influye o causa un proceso de migración. Por consiguiente, la sequía es una variable independiente y el proceso de migración se convierte en una variable dependiente. ¿Qué es lo que vamos precisamente a analizar acá? Las variables dependientes son aquellas variables cuyo comportamiento varía, cambia, disminuye o aumenta de acuerdo a la influencia de una variable independiente. Por ejemplo, el cáncer es provocado por el consumo de la nicotina. En este caso, el cáncer es mi variable dependiente. El consumo de la nicotina sería mi variable independiente, porque es lo que está influyendo, es lo que está provocando, en este caso, el cáncer. Esto quiero que quede bien claro, quiero que quede, por supuesto, porque si entendemos que es una variable independiente e interviniente, vamos a poder desarrollar una investigación. Según Darwin, el inicio de la agricultura es la consecuencia inevitable de conocer que una semilla plantada en la tierra se convierte en una planta. Entonces, el inicio de la agricultura es mi variable dependiente y el conocimiento o la acción que genera la semilla se convierte en mi variable independiente. ¿Ok? Entonces, la acción de llegar a conocer el comportamiento que tiene una semilla al ser plantada se convierte en mi variable que va a provocar el inicio de la agricultura. Y acá, por supuesto, ya integramos los tres tipos de variables. La independiente, dependiente e interviniente. La interviniente son variables que participan en la ligación o relación entre una variable dependiente e interviniente, independiente. Por ejemplo, el bacilo de Koch provoca tuberculosis cuando el sujeto presenta una baja sostenida de su sistema inmunológico. El bacilo de Koch, por supuesto, se convierte en mi variable independiente. La tuberculosis, que se ve afectada por la presencia del bacilo de Koch, es mi variable dependiente. Y mi variable interviniente es la baja sostenida de mi sistema inmunológico.
Es decir, es la condición que se tiene que dar en el cuerpo de un organismo para que el bacilo de Koch afecte el mismo y provoque que se genere tuberculosis. Esto tiene que quedar bien claro. La adrenalina facilita el aprendizaje al aumentar la capacidad memorística de los seres vivos. La capacidad memorística se convierte en este caso, perdón, la adrenalina es mi variable independiente y el aprendizaje, en este caso, es una consecuencia de esa capacidad memorística, ¿no es cierto? El de poder alcanzar un mayor aprendizaje, una mayor comprensión del conocimiento, que sería mi variable dependiente, y, y en este caso la presencia o ausencia de esta hormona va a ser la condicionante o variable interviniente para que este fenómeno suceda. A ver, veamos un ejemplo con algo que está pasado, que está, por supuesto, eh, que está hoy en día mostrándose. Vamos a crear una nueva y le vamos a decir, vamos a insertar. Ok. El COVID-19 causa coronavirus llegando incluso a la muerte en pacientes con una enfermedad base. ¿Okay? Entonces tenemos el COVID-19, sería mi variable independiente. La muerte sería mi variable dependiente. Y la enfermedad de base es variable interviniente. Entonces, de esta manera, yo puedo, por supuesto, desarrollar o presentar una variable en una investigación concreta. Bien, por supuesto, con eso, el día de hoy yo quedo, con el avance que tenemos el día de hoy, yo quedo creo que es más que suficiente y adecuado y pertinente. Y vamos a quedar precisamente acá. Vamos a dejar, por supuesto, el video en el aula virtual para que ustedes luego puedan acceder al mismo.